Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde el drama turco es nuestro pan de cada día. Espero que estén listos y preparadas porque hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no está junta, sigue dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos aún sueñan con su reconciliación, pero la realidad es que la vida sigue y cada uno ha tomado su propio camino. Pero no se me aburran, porque el tema de hoy es jugoso. Resulta que, según los rumores más recientes que circulan por las redes sociales y algunos medios turcos, Hande Erçel, nuestra queridísima Eda YLDZ, habría provocado una reacción, digamos explosiva, por parte de Kerem Bürsin. Así como lo oyen. Y por supuesto aquí estamos nosotros, sus detectives del chisme, para analizar cada detalle, cada pista y cada posible interpretación de este salseo digno de una novela turca. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles, a los que aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Vamos, no sean tímidos, que aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, agárrense que despegamos. La verdad es que desde que Hande y Kerem terminaron su relación, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans se dividen entre los que aún esperan una reconciliación milagrosa y los que prefieren verlos seguir adelante por separado. Y es que su química en la pantalla era innegable, vamos, que parecían hechos el uno para el otro. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en la televisión. Ahora bien, ¿qué fue lo que supuestamente hizo Hande para provocar esta reacción explosiva de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque la mayor parte de la información que tenemos son rumores, especulaciones y comentarios de fans. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, así que tomen todo con pinzas, ¿de acuerdo? La teoría más extendida es que la reacción de Kerem está relacionada con la nueva relación de Hande Erçel. Como saben, Hande está saliendo actualmente con Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Su relación parece ir viento en popa, con viajes románticos, cenas elegantes y apariciones públicas muy acarameladas. Y al parecer, esta felicidad de Hande no habría sentado nada bien a Kerem. ¿Pero por qué? Ahí es donde entran en juego las diferentes interpretaciones. Algunos fans creen que Kerem aún siente algo por Hande y que verla feliz con otro hombre le ha dolido profundamente. Otros, más cínicos, sugieren que Kerem simplemente no esperaba que Hande lo superara tan rápido y que su ego se ha visto afectado. Y luego están los que piensan que todo esto es una invención de los medios para seguir generando titulares y mantener viva la llama de su romance. Lo que sí parece claro es que Kerem ha estado un poco más activo de lo normal en las redes sociales en las últimas semanas. Ha publicado mensajes algo enigmáticos, ha compartido citas sobre la importancia de seguir adelante y ha interactuado de forma más efusiva con sus fans. Algunos interpretan esto como una forma de enviar un mensaje subliminal a Hande, mientras que otros lo ven simplemente como una estrategia de marketing para promocionar sus nuevos proyectos. También se rumorea que Kerem ha estado un poco más distante con algunos miembros del equipo de Senkalkam, la serie que protagonizó junto a Hande y donde surgió su romance. Al parecer, no le ha hecho mucha gracia que algunos de sus antiguos compañeros sigan manteniendo una buena relación con Hande y que incluso hayan compartido fotos con ella en sus redes sociales. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores de su supuesto enfado. Otro punto a tener en cuenta es la carrera profesional de ambos. Hande Erçel está en un momento dulce con varios proyectos en marcha y un creciente reconocimiento internacional. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos, pero algunos creen que no está teniendo el mismo éxito que Hande. Y seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, los celos profesionales son algo muy común. ¿Podría ser que Kerem se sienta un poco eclipsado por el éxito de Hande? Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero volviendo al tema central, ¿cuál fue la reacción explosiva de Kerem? Aquí es donde la información se vuelve aún más difusa. Algunos dicen que Kerem envió un mensaje privado a Hande expresándole su malestar, otros que hizo comentarios indirectos en sus redes sociales y otros que incluso tuvo una conversación subida de tono con algún amigo en común. Lo cierto es que no hay ninguna prueba concreta de nada de esto. Todo se basa en especulaciones y en interpretaciones de gestos y actitudes.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande y Kerem, después de su ruptura, no es tan idílica como muchos fans quisieran creer. Es evidente que hay cierta tensión entre ellos y que ambos están intentando seguir adelante por separado, aunque el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. Y es que, queramos o no, su romance dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero seamos realistas, las posibilidades de una reconciliación son mínimas, por no decir inexistentes. Hande está feliz con su nueva pareja y Kerem parece estar centrado en su carrera profesional. Lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y dejar que cada uno siga su propio camino. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla, que es lo que realmente importa. Así que, mis chismosos, este ha sido el resumen de la telenovela turca de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores y especulaciones que circulan por las redes sociales. Recuerden que todo esto es solo un chisme y que no hay nada confirmado. Pero como siempre nos encanta mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Son los mejores. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem realmente reaccionó de forma explosiva ante la felicidad de Hande? ¿O piensan que todo esto es una invención de los medios? ¿Aún sueñan con una reconciliación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus teorías y sus opiniones. Y para finalizar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que les traeremos muchos más chismes jugosos y noticias impactantes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor y salseo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí, mis queridos adictos al drama. Como buenos sabuesos del corazón, hemos estado investigando a fondo, hurgando en cada rincón de las redes sociales, escuchando a nuestras fuentes y reuniendo la mayor cantidad de información posible para ofrecerles un panorama aún más completo de este culebrón turco. Profundicemos un poco más en la relación de Hande Erçel con Hakan Sabancı. Si bien es cierto que su romance parece sacado de un cuento de hadas moderno, con fotos espectaculares en destinos exóticos y gestos románticos que derriten hasta el corazón más frío, algunos observadores más escépticos se preguntan si todo es tan genuino como parece. No olvidemos que Hakan Sabancı proviene de una familia extremadamente rica y poderosa, con una larga historia de presencia en los medios. ¿Podría ser que esta relación sea una estrategia de imagen, una forma de consolidar aún más el estatus de Hande en la élite turca? No estamos insinuando nada, ojo. Pero en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y con tanto dinero e influencia en juego, es inevitable que surjan preguntas. Hande, por su parte, se muestra radiante y enamorada en cada aparición pública. Se la ve relajada, feliz y visiblemente cómoda con su nueva pareja. ¿Podría ser que finalmente haya encontrado la estabilidad y la madurez emocional que buscaba? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, centrémonos en Kerem Bürsin. Después de la ruptura con Hande, el actor se ha dedicado a su carrera con aún más intensidad. Ha firmado contratos para protagonizar nuevas series y películas, ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo. Sin embargo, a pesar de su aparente éxito profesional, algunos notan una cierta melancolía en sus ojos, una sombra de tristeza que parece perseguirlo. ¿Será que Kerem aún no ha superado a Hande? ¿O es simplemente la presión de estar constantemente en el ojo público lo que lo tiene abrumado? Sus mensajes en redes sociales, como mencionamos anteriormente, son a menudo interpretados como indirectas dirigidas a su exnovia. Frases como "a veces, lo mejor es dejar ir", o "el tiempo cura todas las heridas", alimentan las especulaciones y mantienen viva la esperanza de una reconciliación entre sus fans más acérrimos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Kerem realmente sufriendo en silencio por Hande? ¿O es simplemente un maestro de la manipulación mediática, utilizando su imagen de chico bueno para generar simpatía y mantener su nombre en los titulares? Recordemos que antes de su relación con Hande, Kerem ya era un actor conocido,
pero su romance con la actriz lo catapultó a la fama internacional. Podría ser que, consciente de esto, esté jugando con las expectativas de sus fans para mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. La verdad es que nadie sabe lo que realmente está pasando por la cabeza de Kerem Bürsin. Es un hombre reservado, que rara vez habla de su vida personal y que prefiere mantener una actitud profesional y distante. Sin embargo, sus acciones, sus gestos y sus silencios hablan por sí solos. Y a veces dicen mucho más que las palabras. Otro aspecto importante a considerar es la presión que ejercen los fans sobre ambos actores. Desde el principio de su relación, Hande y Kerem fueron idealizados como la pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero. Sus fans los seguían obsesivamente, analizaban cada detalle de sus vidas y creaban teorías sobre su futuro juntos. Cuando la relación terminó, muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. Esta presión constante de los fans, sin duda, influyó en la forma en que Hande y Kerem manejaron su ruptura. Ambos se vieron obligados a dar explicaciones, a justificar sus decisiones y a lidiar con las expectativas de un público que se negaba a aceptar la realidad. Esta situación, obviamente, generó un estrés adicional en sus vidas y dificultó aún más el proceso de superación. Ahora bien, volviendo a la supuesta reacción explosiva de Kerem, vale la pena mencionar que algunos fans han notado un cambio en su comportamiento en las redes sociales. A pesar de que siempre ha sido un actor activo en Instagram y Twitter, en las últimas semanas ha reducido su frecuencia de publicación y ha adoptado un tono más distante y reservado. Algunos interpretan esto como una señal de que está lidiando con emociones difíciles, mientras que otros lo ven como una simple estrategia para proteger su privacidad. Además, se ha rumoreado que Kerem ha estado evitando ciertos eventos y reuniones sociales donde sabe que podría encontrarse con Hande. Esto, obviamente, ha alimentado aún más las especulaciones y ha llevado a muchos a creer que la relación entre ambos es mucho más tensa de lo que parece. En resumen, mis chismosos, el culebrón turco de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, su pasado juntos sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. La supuesta reacción explosiva de Kerem ante la felicidad de Hande es solo la última entrega de esta telenovela interminable, una historia llena de amor, desamor, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías con nosotros. Queremos saber qué piensan. Y recuerden, mis chismosos, que en el mundo del espectáculo turco nada es lo que parece. Las apariencias engañan y los rumores vuelan. Por eso es importante tomar todo con pinzas y no dejarse llevar por las emociones. Pero sobre todo, no se olviden de disfrutar del drama. Porque de eso se trata la vida. Hasta la próxima, mis queridos adictos al chisme. Que tengan un día lleno de sorpresas y emociones. Besos y abrazos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de este culebrón turco.